Estimadas y estimados, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión número 25, Medios de Comunicación Especializados y la Educación Ambiental Comunitaria, en el marco del 7º Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental. Antes de dar inicio a este seminario número 25, algunas recomendaciones generales en caso de alguna emergencia. Todos hemos ingresado por esta puerta principal, pero también al fondo existe otra puerta, ¿no es cierto? Entonces, en caso de que ocurra algún evento, ojalá que no se dé, salimos y todos a nuestra mano derecha, al fondo, hay una zona segura y en todo caso también una escalera de emergencia, ¿sí? Salgamos con calma para no generar ningún tipo de problemas luego. Bueno, en este momento nos acompaña Lídice Castro Serrano, que es del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba, quien va a estar a cargo de la moderación de este seminario. De la misma forma, por ahora nos acompañan dos expositores, estaremos a la espera del tercer expositor. Nos referimos a Carlos Alberto Rojas Marcos, en representación de Perú. De la misma forma, Rodolfo Aquino Ruiz. La moderadora dará las indicaciones del caso para la realización de este seminario. Nos han sugerido que comentemos, por favor, que todos los residuos que podamos generar los guardemos, y al final hay puntos limpios que se han instalado en diferentes partes de la sala de este centro del colegio médico, y ahí por favor arrojemos todos estos residuos. Entonces vamos a dar inicio al seminario 25 y pasaré el micrófono a Lídice Castro Serrano, a quien recibimos con fuertes palmas. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, les explico que los expositores tienen cada uno 15 minutos para su exposición, y posteriormente tendremos un espacio para alguna pregunta, algún intercambio que ustedes deseen realizar. Entonces, bueno, les presento como primer expositor a Carlos Alberto Rojas Marcos, especialista en educación ambiental del Ministerio del Ambiente del Perú. Él ha sido director general de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental entre el 2009 y el 2013, secretario ejecutivo regional de la zona centro del país entre el 1999 y 2009. A nivel de la sociedad civil también ha sido coordinador nacional del Foro Ecológico y editor de la revista Medio Ambiente. Y entonces, bueno, le damos la palabra a Carlos Alberto Rojas Marcos, para que haga su exposición. Muchas gracias, Lídice. Buenas tardes a todas y todos, colegas de la mesa, y también a los amigos que nos van a poder seguir a través del internet, ¿no? Gracias a todos. Bueno, hemos planteado este tema a propósito de tener la experiencia institucional desde el Ministerio del Ambiente del uso de medios alternativos de comunicación. En su momento, digamos, cuando empezamos eran alternativos, hoy son un estándar nuevo, ¿no? Que son la comunicación interactiva, la comunicación digital, la comunicación vía redes sociales, ¿no? Por eso es que notamos como título son los nuevos instrumentos de comunicación en este siglo, ¿no? Es la experiencia la que vamos a reseñar ahora, ¿no? Bueno, es básicamente como con un público específico, los jóvenes, ¿no? Que son importantes en nuestro país, como en muchos países de Latinoamérica, por el peso demográfico, ¿no? Por su capacidad, digamos, creativa y su capacidad crítica, y también su compromiso y laboriosidad en intervenciones ambientales, ¿no? Sean aplicativas, como también su capacidad de incidencia política, ¿no? En decisiones. Así que el año 2009 el Ministerio del Ambiente, con una prospección de escenarios, consulta con expertos y documentación,
optó por abrir una línea de trabajo con los jóvenes, ¿no? Y pues bueno, si son un actor clave, importante, conozcamos qué piensan, qué sienten, qué valoran, cómo se comportan los jóvenes. Hicimos una encuesta en el año 2010 y las comparamos también con encuestas de durante la década pasada, ¿no? Y adoptamos la decisión de habilitar una línea de trabajo. Y un tema para esa agenda era cómo nos comunicamos con los jóvenes, ¿no? Cuál es la herramienta que vamos a establecer de puente entre la institucionalidad del Estado y las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Así que la reseña que vamos a hacer fue básicamente de cómo habilitamos unas cuentas en Facebook, en este caso, y la hemos desplegado, ¿no? Vale precisar que el año 2010, 45% de jóvenes ya estaban en Facebook, de los encuestados, ¿no? Una muestra representativa estadísticamente del país. 5 años después, en un reciente estudio que ha hecho Ipsos Apoyo este año, 80%, miren, de los 11 millones de internautas están en redes sociales. O sea, este porcentaje sí, ¿no? Probablemente ha crecido, ¿no? Casi al doble, ¿no? O sea, es una vía que en su momento era emergente y hoy es un nuevo estándar, ¿no? Con bastante legitimidad. Y vamos a comentar luego los efectos de esto, ¿no? Hay muchas denominaciones para la generación actual o las generaciones actuales, ¿no? Usamos esta sin afán o exclusivo término de asumirla. Hay muchas otras caracterizaciones, ¿no? Generación del milenio, generación de la nueva era, y hay muchas denominaciones, ¿no? Jóvenes que particularmente tienen un acceso y disponibilidad de instrumentos de comunicación digitales, bueno, mayormente, ¿no? Y que particularmente tiene una relación fácil, espontánea, ¿no? Natural, entre comillas, con el uso de estos medios, ¿no? Nosotros hemos tenido que aprenderlo, ellos casi nacen con esa competencia, ¿no? Y además tienen un acceso a instrumentos que lo hacen viable, ¿no? Ordenadores, smartphones, tabletas, redes, teléfonos ahora, ¿no? Así que sobre esta oferta de medios de acceso y esta capacidad cognitiva, digamos, esta disposición generacional, es que hicimos nuestra experiencia, ¿no? ¿Y qué encontramos? En la encuesta que hicimos en su momento, encontramos que había felizmente una comunicación dual, o sea, los jóvenes no estaban encasillados en lo que podía ser solo la comunicación, digamos, intermediada, ¿no? Hay una importante beta de comunicación directa. Casi 40% de los jóvenes se comunican directamente, no sea cara a cara, ¿no? Emoción a emoción, sin dejarse llevar por la intermediación de estos instrumentos, que son al fin y al cabo distantes, ¿no? Nos acercan, pero a través de, ¿no? un aparato, un equipo o la distancia. Así que es muy importante que tengamos en cuenta que hay un doble canal tecnológico y humano en curso. Esto genera pues una experiencia, ¿no? De descentralización. Yo me puedo comunicar ahora con mis paisanos en Huancayo, puedo con la gente de la universidad o gente de mi barrio, etc. Estoy aquí, allá, en este momento. Muchas veces se observan a los jóvenes, están cenando, están respondiendo correos, están mandando mensajes, están opinando en una encuesta, ¿no? Lo que genera seguro el beneficio de tener su aporte inmediato, pero también la dificultad seguro de generar distracciones o menos capacidad de concentración a lo que están haciendo, ¿no? A uno le suena abusivo o malcriado que mientras uno está conversando, a su vez está respondiendo el correo. Algunos sienten eso, especialmente personas mayores. Y para los jóvenes es muy natural, ¿no? Está conversando contigo, pero a su vez está respondiendo el correo, ¿no? Esa experiencia generacional de estar aquí y allá en el mismo tiempo es algo que no teníamos antes. Ahora lo tenemos como un modo de ser, un modo de comportamiento, un estilo de los jóvenes. Y Ecozona Jóvenes, comparado con las cuentas de Facebook de los otros sectores, estaba bastante bien posicionado, ¿no? En su momento, ¿no? Así que esa es una
experiencia que queremos compartir a aquellos otros ministerios, gobiernos regionales, municipalidades, ONGs que desean comunicarse con jóvenes, que las redes sociales son un buen canal. Y también similar experiencia podríamos haber notado y desplegado al uso de YouTube, en el cual también, como Miran Educa, tenemos un canal con 600 o más videos y que también tiene una altísima interacción. Con la ventaja, por ejemplo, de pasar de la instantaneidad de la comunicación que permite la interacción de Internet a un efecto retardado, ¿no? Por ejemplo, estas grabaciones también las vamos a colocar en Internet. A ver, presencialmente somos aquí quizás unos 60, 70 personas, ¿no? Por Internet nos seguirán algunos cientos, si no miles, hay 4.000, 5.000 registrados, ¿no? Todavía no sabemos en este momento cómo están. Aunque abajo hay una mesa que está monitoreando eso, y sí sabemos cuánto están, ¿no? Pero, digamos, a los que concurrimos en el tiempo, nosotros concurrimos en el tiempo y en el espacio. Los que están a distancia concurren solo en el tiempo, ¿cierto? Porque están en otros lugares. Pero, pasado el evento, mañana, pasado, la otra semana, el otro mes, van a seguir viendo estas presentaciones, ¿no? Ni concurren en el tiempo ni en el espacio, pero sí en el tiempo, ¿no? Y va a tener un efecto retardado en la comunicación. Esa es la importancia de la comunicación vía redes sociales, ¿no? Así que los invitamos a poder generar iniciativas, espacios que posibiliten, particularmente con los jóvenes, una comunicación eficaz de redes sociales, ¿no? Creo que tengo el tiempo cumplido, Luis. Gracias por vuestra atención y bueno, vuestro servicio en este trabajo. Nos pueden ubicar en esta cuenta de correo para los que hemos trabajado en esta presentación: Ruditena, José Ventosilla, José Córdoba, aparte de su servidor. Gracias. Muchas gracias a Carlos Alberto. Y ahora les vamos a presentar al segundo expositor, Rodolfo Aquino Ruiz, comunicador social con 28 años dedicado a la comunicación para el desarrollo. Tiene 15 años de experiencia en gestión y dirección de medios radiales y redes de comunicación intercultural. Es director ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Radio, integrante del Foro por el Derecho a la Comunicación en el Perú. Ha sido secretario ejecutivo de Intelta y director de Radio Cutibalú. Licenciado en Ciencia de la Información, diplomado en Política y Desarrollo, en Gestión Pública y Participación Ciudadana con Equidad de Género. Ha tenido estudios de posgrado en Marketing y Estrategia y es especialista en programación radiofónica. Entonces le doy la palabra a Rodolfo Aquino. En primer lugar, quiero agradecer la invitación del Ministerio de Educación a través de la Dirección de Educación Comunitaria, Ambiental y, por supuesto, al Ministerio del Ambiente también por la invitación para participar con la ponencia. En realidad, lo que yo voy a presentar es una experiencia que tuvimos hace aproximadamente 14 años atrás en Radio Cutibalú, la radio que dirigí en Piura, y que propició esfuerzos de relacionamiento con la población en lo que se refiere a, sobre todo, promover una cultura de prevención frente al fenómeno del niño. Entonces, es el concurso radial escolar Gano con el Niño. Se dio en la región de Piura, en la costa norte del Perú, y es una experiencia desarrollada, además de la radio, con el grupo de gestión de riesgos de Piura. La radio, debo decir también, es una emisora asociada a la Coordinadora Nacional de Radio, y como ustedes saben, Piura es como el centro de ocurrencia del fenómeno del niño. Bueno, ¿en qué consistió la experiencia? Primero, en términos de contexto, hay que decir que en los barrios, en las urbanizaciones, en los centros poblados, en las comunidades, se viven los efectos constantes de las variaciones que registra el clima,
pero la gente, las personas, estamos muy despreocupadas de lo que el clima hace con nosotros, ¿no? Las heladas, los viajes, las lluvias, las nevadas, los tsunamis, etcétera. Es como que a veces como que no pasara nada, ¿no? Y la gran pregunta es ¿cuáles son las causas o quiénes las provocan esas causas? Entonces ahí es donde pensamos que es importante la educación ambiental fuera de las aulas y las paredes de la escuela. La educación comunitaria precisamente es la que se da todos los días de diferentes maneras, de diferentes formas, en la familia, en los barrios, en las comunidades, y no necesariamente es la que pasa por las aulas escolares, ¿no? El día que las causas y las consecuencias de los asuntos ambientales se incorporen a las agendas públicas de los medios de comunicación, de los gobiernos locales, de las empresas, de las organizaciones, entonces creo que se habría dado un paso significativo, importante, en términos de educación ambiental comunitaria. Solo para tener una idea de lo que es el fenómeno del niño brevemente, hace algunos años el fenómeno del niño tenía un impacto notorio, significativo, cada 60 años, ¿no? Su presencia, sin embargo, entre los años 82, 83 y luego entre los años 97, 98 fue bastante acelerada, y aparte de otros impactos provocó la destrucción de puentes, de carreteras, de vías de comunicación. El niño de esos años dejó una región incomunicada y con latentes epidemias como la malaria, la conjuntivitis. Quienes hemos vivido en Piura podemos dar fe de estas epidemias. Ahora, la plataforma regional de acción interinstitucional, o lo que allá en Piura se denominaba el grupo de gestión de riesgos, se hizo varias preguntas cuando se propuso el concurso, ¿no? Este concurso escolar radial, ¿no? Primero, si una radio de alcance regional como es Cutibalú podía sensibilizar a la población para que asuma prácticas de prevención. Si es que podía hacerlo en un lenguaje sencillo, en un lenguaje popular, en un lenguaje directo, para hablar no solo de las causas, sino también de los impactos, tanto negativos como positivos del fenómeno del niño, ¿no? Muchas veces estos fenómenos naturales se les ve más como un desastre, ¿no? Pero no se busca a veces la oportunidad que se presenta. Puede también, a través de una propuesta radiofónica, hacer que se comprenda el lenguaje técnico de los científicos, de los investigadores, pues entre el periodo del niño del 82 y del 83 y el niño del 97-98 se había producido bastante información científica, se había investigado mucho el fenómeno, pero el tema era cómo traducirlo para que la gente lo entienda. Entonces, y ahí viene el otro tema, ¿no? ¿Puede influir en la audiencia? ¿Se puede influir en la audiencia para que, además, el fenómeno del niño sea visto como una oportunidad y no necesariamente como un desastre? Esas fueron algunas de las preguntas que se plantearon dentro de la plataforma, y debo decir allí que en esa plataforma dos medios de comunicación participábamos, ¿no? Una era Radio Cutibalú y el otro medio era el diario El Tiempo, también un diario regional muy importante allá en Piura. Ahora, se tuvo un antecedente para ese concurso del que voy a hablar un poco más. El antecedente es que inmediatamente terminado el niño 97-98 se tuvo un fuerte incremento de malaria en la región y sobre todo en zonas rurales, ¿no? Entonces, en esa oportunidad se trabajó la idea de hacer un concurso que se llamó Campeones contra la Malaria, y que este concurso además tuvo como aliados principales al proyecto de salud y nutrición básica de entonces y al programa de control de malaria de la Dirección de Salud de Piura también de ese entonces, y se buscó
como objetivo fomentar medidas de prevención ante el incremento de la malaria, ¿no? Se manejaron como dos criterios. No hubo mayor planificación porque había que reaccionar muy rápido, y los dos criterios era que se requerían poner medidas de prevención, sobre todo en el ámbito familiar y en el ámbito comunitario, para frenar la epidemia. Y el segundo criterio fue que se identificó que los niños, las niñas y los adolescentes en edad escolar, sobre todo de zonas rurales, eran como efectivas correas de transmisión al interior de la familia, ¿no? Entonces se dijo, oye, el público objetivo amplio, no vamos a poder llegar a todos, sino a través de los niños, ¿no? Y por eso es que se propuso el concurso escolar. El logro de este concurso, que fue en el año 98, ahí ven el afiche, creo que se nota ahí el año, es del año 98 el afiche, que se hizo en ese momento. Se logró reducir los números de casos de malaria, ¿no? Luego de realizado el concurso. Ahora, ya para el tema del fenómeno del niño, ¿no? Se cogió la experiencia anterior que se había tenido para el concurso de malaria, y ahora lo que se buscaba es hacer una estrategia ya más planificada. Se plantearon 3 años de trabajo consecutivo, ¿no? Para promover una cultura de prevención, sobre todo entre los habitantes. Allí estuvieron como aliados ya 14 instituciones de esta plataforma de gestión de riesgos. Se hicieron para el concurso una fase distrital, otra provincial, otra regional, y se tuvo como principales productos, primero, un banco de preguntas y respuestas, pero en un lenguaje más directo, más popular, más accesible para la gente. Se hicieron también spot y microprogramas radiales para difundir, digamos, la principal información relacionada con el fenómeno del niño, pero también sobre los efectos, las consecuencias que tenía el niño en la región. Y se formularon cartillas de trabajo tanto para estudiantes como para docentes de escuelas, ¿no? Porque la idea era llegar a ese primer público, digamos, un primer público objetivo primario, ¿no? Estos son todas las instituciones que integraban el grupo de gestión de riesgos. Estoy hablando de los años 99, 2000, 2001, ¿no? Aquí están en la parte final estamos los 2 medios de comunicación que les comentaba. Bueno, participó también la cooperación alemana. Habían también instituciones del Estado, entre ellas el COER, o el Comité Operativo de Emergencia Regional, de lo que entonces se llamaban los CETAR, ¿no? El Instituto Nacional de Defensa Civil, el CENAMI, las direcciones de salud, educación, etcétera, ¿no? Entre también ONGs que había. Y la estrategia era, pues, educar entreteniendo, ¿no? La idea era eso, que todo se convirtiera en un juego, ¿no? En un juego en donde no solo se involucraban los estudiantes, sino también los docentes, ¿no? Principalmente de las escuelas, pero para llegar a ese otro público amplio, sobre todo de padres, madres y familia, que tomaban decisiones sobre medidas de prevención frente al fenómeno del niño, ¿no? Bueno, allí un poco se brindaron medidas de prevención. La parte más, digamos, científica, ¿no? Se trabajó con especialistas de CENAMI y de la Universidad de Piura, la universidad particular, porque la universidad también tenía un observatorio que hacía seguimiento al fenómeno del niño. Y bueno, el otro, perdón, es que me estoy equivocando con los... el otro elemento central de la estrategia fue que la radio contaba con una red de agentes de comunicación, que la mayoría eran docentes de escuelas públicas, que se encontraban en 50 de los 64 distritos de la región, ¿no? Había una manera de cómo reportar, informar inmediatamente desde esos distritos. No se cubría toda la región, pero ya era casi un 80% de la región cubierta con la información que daban estos agentes de comunicación radial. Bueno, ¿qué logró el concurso? En primer lugar,
le dio un sentido lúdico a los mensajes técnicos y científicos que ya existían sobre el fenómeno del niño en ese entonces. Logró incorporar las estéticas y las narrativas del público objetivo en los mensajes de prevención. Esto lo van a entender luego, en la siguiente diapositiva. Y un mayor conocimiento de los impactos negativos y positivos del fenómeno del niño, ¿no? A ver, aquí viene la parte que les decía que le iban a entender con esta diapositiva. Fíjense, el primer año se planteó el concurso solo para hacerlo con estudiantes, ¿no? Que eran los estudiantes los que participaban, ¿no? Los que entraban al juego, al concurso. Pero resulta que se entusiasmaron los maestros, las maestras, le pusieron mucho empeño para preparar a sus alumnos. Había como una suerte de competencia entre los mismos docentes, ¿no? Surgió eso sin que nosotros lo hayamos previsto, ¿no? Y luego el otro efecto es que las madres y los padres de familia comenzaron a organizar barras para alentar a los concursantes, ¿no? Y claro, y las barras se convirtieron en parte del juego también, ¿no? Frente a eso, el segundo año se dijo, oye, pero hay que aprovechar esas fuerzas que han salido durante el primer año y que no las habíamos canalizado, ¿no? Entonces, los docentes se les pidió que participaran con propuestas metodológicas para el aprendizaje del fenómeno del niño en el aula, ¿no? Y ellos concursaban con propuestas metodológicas. Y lo segundo es que se hizo también un concurso para las barras, pero con mensajes alusivos al fenómeno del niño, para que los padres y las madres de familia también tuvieran que concursar con alegorías, ¿no? Se le dio otra dimensión ahí al concurso. Y bueno, ya en el tercer año, que fue como el año de cierre, a los docentes se les pidió además aplicar en el aula sus metodologías de aprendizaje que habían planteado en el segundo año, ¿no? Bueno, ese es así en conclusión, muy rápido, lo que se avanzó, lo que se logró, y sobre esa base luego obviamente hubo una mayor conciencia, sobre todo de la población, en torno a este fenómeno que había provocado destrucción, ¿no? Desastre, y a veces por falta de prevención, sobre todo de las personas, de las familias, de las comunidades en donde ubican sus viviendas. A través del concurso nos pudimos enterar que, por ejemplo, nadie podía colocar su vivienda por debajo de la cota 26, debajo de los 26 metros sobre el nivel del mar, porque con un fenómeno del niño se inundaba, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De las cosas que fueron saliendo. Gracias. Muchas gracias, Rodolfo. Y ahora vamos a presentar al expositor Ernesto Walter Heredia Martínez, doctor en Ciencias de la Educación, magíster en Sociología con mención en Población, diploma en Gestión de Proyectos, director coordinador general de Programas y Proyectos de Desarrollo Local Sostenibles, Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades con Comunidades Nativas Amazónicas y Comunidades Campesinas Andinas, liderando equipos multidisciplinarios con más de 25 años de experiencia, integrante de la ONG PROCAM y actual director de Radio Amazónica. Muchas gracias, con el permiso de la moderadora y de usted, quiero ponerme de pie porque me siento un poquito arrinconado ahí. Quiero dar mi saludo. Siteniri, Maroni, Noyanica, Naro Walter Heredia, Radio Amazónica, Saquipo Junín, Naka Nopoki, Namitacudepi, Maroni y Yeki. He saludado en una de nuestras 47 lenguas y culturas vivas que tiene nuestra Amazonía, el idioma Yánica, y he dicho en pocas palabras que he venido con mucha humildad y con mucho respeto a compartir nuestra experiencia, la experiencia de un medio de comunicación en la selva central del Perú. Y como ustedes seguramente son comunicadores o trabajan en comunicación, saben que en la comunicación las palabras hablan, las imágenes hablan mucho más que las palabras. Y quiero presentar un video muy breve, son 4 minutos, o sea que me van a quedar todavía unos 11 o 12 para poderles compartir. Por favor, pudieran poner.
Nos hemos dedicado durante varios años a tener un acercamiento profundo a la cultura yánica. Y de ahí es que nace una propuesta de entender la cultura y la educación desde las raíces profundas de la identidad cultural ayánica. Eso se ha concretado en lo que nosotros llamamos una experiencia muy enriquecedora, como es el grupo artístico-cultural Ayánicas Creando. Los que componen Ayánicas Creando, cuando hacen una presentación, no están siendo actores, están siendo lo que ellos son, porque sus presentaciones expresan los ritos, también su actividad cotidiana, transmiten sus leyendas, porque un ayánica es un cazador, un recolector, un agricultor, y al mismo tiempo es un artista que canta, que narra cuentos, que danza. Con el adelanto de las nuevas tecnologías y la fuerza de los medios de comunicación masiva, muchos pensarían que los pueblos indígenas pierden su esencia. Los amigos ayánicas de Satipo nos demuestran que ellos se adaptan a los nuevos tiempos, pero saben servirse de los adelantos técnicos para reforzar su identidad. Radio Amazónica de Satipo trabaja principalmente todo lo que es participación, educación, sobre el medio ambiente, sobre valores. El bosque, trabajamos también en el tema ambiental, todo lo que es la deforestación. Tratamos de concientizar a la gente de que manejen mejor sus bosques, que no piensen en el ahora, en el ahorita, sino que piensen en el mañana, pensemos en los hijos. Si pensamos ahorita lucrar del bosque que tenemos, pensemos de repente en reforestar o manejar mejor el bosque, ¿no? La Radio Amazónica de Satipo es la única radio en la región que tiene como uno de sus temas principales la cultura ayánica. Se transmiten programas en ayánica y no solo hablado en ayánica, sino que también el tema de los programas son principalmente sobre la cultura ayánica, revalorando la cultura ayánica. Hay mucha gente que dice, sí, a mí me gusta Radio Amazónica porque escucho a mis hermanos. Así ahora que estamos trabajando, que yo trabajo en la Radio Amazónica, que es el programa el cultural, el Chiroti Mensajero se llama el programa. Consiste pues solo para las comunidades, no tan solo para las comunidades, sino también para todos los vecinos colonos, ¿no? Difundiendo nuestra cultura ayánica, las costumbres, el cuento, las leyendas y el mito. Soy ayánica, netamente ayánica, y la verdad que le digo, yo me siento orgullosa porque soy ayánica y hablo mi idioma ayánica. Bien, a mí me gusta trabajar aquí en la radio y tengo un programa. Y también me gusta trabajar con las consolas y la computadora y también con el DEC. A mí me gusta trabajar todo con la radio y a mí me encanta mucho. Y también soy ayánica y me siento orgulloso que soy ayánica. Bien, este video resume un poco lo que nosotros hacemos y lo cual yo voy a hacer sencillamente es enfatizar algunos puntos de nuestra experiencia. Voy a trabajar en tres partes para ser muy breve. Voy a primero decir los principales elementos de la experiencia de 10 años de trabajo en Radio Amazónica. Voy a plantear las lecciones que hemos aprendido y los retos que nosotros consideramos tenemos como una radio que quiere contribuir desde la comunicación radiofónica a lo que nosotros entendemos como una Amazonía viva, ¿no? Es decir, una radio al servicio, no del medio ambiente, porque uno de nuestros lemas en la radio es nosotros no queremos medio ambiente, queremos un ambiente entero.
Por eso es de que, en pocas palabras, nuestra experiencia, como ustedes han visto en las imágenes, se pueden resumir en que hemos incorporado en la producción radiofónica a las mujeres y a los jóvenes, porque generalmente no son las mujeres y los jóvenes los que participan en hacer comunicación radiofónica. Y mujeres, como ustedes han visto, de la cultura yánica, pero también mujeres de la cultura mestiza, de la cultura colonia. De hecho, hoy en día, sin la radio, las mujeres no funcionan nuestra radio. Las mujeres son las que deciden, las que gestionan, y yo soy francamente una figura muchas veces representativa, pero formal, porque en realidad Iris Mahuanca, Mirta Contreras, Denis Contreras y otros hermanos ayánicas son los que hacen la producción diaria. Otro elemento en nuestra experiencia que queremos destacar es que hemos producido programas radiofónicos en diferentes formatos, pastillas, spots, microprogramas, ¿no? Pero lo hemos hecho vinculados al sentir de los pueblos originarios. Saltipo es una provincia que tiene 2 millones de hectáreas, 250.000 habitantes y casi 200 comunidades nativas, que constituyen el 20% de los 250.000 personas que viven en la provincia de Junín. Sin embargo, las comunidades nativas tienen 500.000 hectáreas ubicadas en las zonas donde hay mayor cantidad de bosques y donde están las nacientes de agua. O sea, su aporte a la conservación del ambiente y del ecosistema amazónico es fundamental, pero no es el único. Por eso nosotros hemos retomado mucho el tema de las culturas, ¿no? Y del tema ambiental. Otro elemento de nuestra experiencia es cómo la difusión diaria de nuestra programación se hace sobre la base de los conocimientos, vivencias, creencias y idiosincrasia de la población. Y eso nos permite también desarrollar campañas ambientales in situ, como nosotros decimos. La radio ha salido, ¿no?, de su cabina y ha ido a los 8 distritos a hacer campañas con los jóvenes, con los colegios, ¿no?, promoviendo la conservación de los bosques, la no contaminación de los ríos, ¿no?, el manejo de los residuos sólidos, ¿no? Y hemos, en el último año, hemos promovido la organización de una red de emisoras, tanto de la provincia como de otras regiones de nuestra Amazonía, porque nos parece fundamental la interconexión entre las emisoras que apuestan por una Amazonía viva. Otro elemento de nuestra experiencia ha sido la incidencia de la radio en alianza con otros actores, ¿no? Hemos procurado siempre que la radio no esté sola. Tenemos a las organizaciones indígenas, a las cooperativas de café y de cacao, tenemos a los gobiernos locales, que son aliados importantes de la radio. Esas son, digamos, las 6 características en el caminar de 10 años de nuestra experiencia. ¿Qué hemos aprendido? En primer lugar, hemos aprendido, hemos comprobado, confirmado el valor y la trascendencia que tiene la comunicación oral y la comunicación radiofónica para la gente del campo. La radio es el medio privilegiado si uno quiere promover la conservación del ambiente, si uno quiere rescatar y revalorar nuestras culturas, si uno quiere promover el desarrollo y la gobernanza en nuestros territorios. La segunda lección aprendida es que la radio ha permitido recuperar, difundir y revalorar los conocimientos, los valores de las culturas originarias. Tenemos una buena cantidad de cuentos inéditos, de canciones, de mitos, leyendas de las culturas originarias que no son saberes o conocimientos bonitos o interesantes. Son parte de una propuesta, de una visión de cómo tiene que ser la conservación del ambiente, cómo tiene que ser la educación. O sea, son un discurso cultural, un discurso educativo, un discurso político de cómo tiene que gestionarse los territorios. Otra experiencia que nosotros queremos relevar es que la radio ha permitido, mediante su programación, contribuir en hacer incidencia pública local, colocando temas que las emisoras no colocan. Lamentablemente las emisoras, creo que esto pasa aquí en Lima también, no informan o informan mal sobre los problemas fundamentales que atraviesa la Amazonía, ¿no? En general, en Perú, pero yo estoy hablando de la Amazonía. Hoy en día vivimos en la Amazonía una serie de problemas críticos. Hemos escuchado en la inauguración la muerte de 4 hermanos ayánicas, que sucedió hace días.
¿Qué medio de comunicación lo dijo? Lo de Quillabamba viene produciéndose hace días. Recién hoy día, porque el Estado toma una medida, los medios de comunicación grandes lo transmiten. Es decir, la Amazonía sigue siendo ignorada. Los peruanos seguimos fragmentados. Hay una brecha entre lo que sucede en Lima y lo que sucede en las regiones y lo que sucede en la Amazonía. Nosotros creemos que hemos contribuido humildemente con un granito de arena en nuestro territorio a poner temas de fondo, como son la contaminación de los ríos, la deforestación, el rol que tienen las mujeres, el rol que tiene la cultura y la diversidad para un desarrollo, ¿no?, sostenible, como usualmente se llama, ¿no? Vemos también, ustedes saben, nuestra zona es una zona eminentemente cafetalera. Ustedes saben que desde hace un año los caficultores se han ido a la quiebra por el tema de la roya, ¿no? ¿Qué hizo el Estado? Hizo muy poco, pero los medios hemos contribuido ahí a difundir esta problemática. Otra experiencia importante ha sido que la radio es insuficiente y muy limitada si no hace alianza con otros actores. No podemos pretender que los medios de comunicación puedan cambiar las cosas si no es en alianza con el gobierno local, con organizaciones, es decir, con otros actores de la sociedad civil, e involucrando para que el Estado genere políticas públicas. Entonces debemos decir también que hemos contribuido desde la comunicación radiofónica a que en la provincia de Satipo hayan instrumentos de gestión ambiental, como son una ZE, un plan de acondicionamiento territorial y un plan de desarrollo que respete el medio ambiente, plan de desarrollo turístico que respete el medio ambiente. Hemos contribuido a sensibilizar a la gente de la importancia de estos instrumentos de gestión. Y, bueno, ¿cuáles son los retos? Para ir un poquito más rápido. ¿Sí? Bueno, otra lección aprendida entonces ante los retos es que la radio solamente es viable si es una radio para todas las voces, o como dicen, una radio para todas las áreas. Es decir, nosotros tenemos que dar punto de vista, desde el punto de vista de todos. Tenemos que incorporar a todos los actores, cual sea su condición económica, social, cultural. ¿Qué retos? Nosotros consideramos que en este evento quisiéramos poner sobre la agenda como reto el trabajar el sentido y significado de la educación ambiental comunitaria a partir de recuperar, revalorar y reconocer los aportes de las culturas andino-amazónicas y también de otras culturas que pueblan nuestro territorio. Esa educación ambiental no puede salir de la academia o de una oficina pública de Lima, ¿no? El centralismo perverso siempre hace que las cosas se miren desde Lima, por eso las cosas no funcionan. Entonces, tenemos que, si hablamos de educación comunitaria, ¿no?, ambiental, ese nombrecito, si no tiene los fundamentos de nuestra gente, que está en el territorio, que está allá donde el Estado se olvida, no va a tener sentido. Yo creo que eso es fundamental. Hay que recuperar sus conocimientos, sus experiencias, sus aportes. Otro reto es trabajar desde la comunicación para visualizar la diversidad y pluralidad ambiental y cultural de nuestros territorios. En el caso concreto, discúlpeme, yo tengo la camiseta de la Amazonía, pero yo creo que la mayoría de los peruanos desconocen lo que es la Amazonía. Quizás han visto películas como Indiana Jones o Avatar y creen que así es la selva. Es falso. O sea, ¿cuánto conocemos de nuestra Amazonía? Son 12 regiones, la mayoría de nuestro territorio es territorio amazónico. Son 47 culturas, una diversidad de pisos ecológicos. Desde la comunicación radiofónica para contribuir a la educación ambiental comunitaria, debemos trabajar bien qué es nuestra Amazonía, qué significado tiene, no solamente en términos ambientales, sino en términos de su gente, de sus culturas. Otro reto que nosotros consideramos importante es que se debe incentivar que los medios y los comunicadores promuevan y difundan la educación ambiental comunitaria, y si acá hay representantes del Estado, se deberían generar incentivos en las regiones para que esta educación ambiental, o este tema de educación ambiental comunitaria, sea trabajado por los medios. ¿Por qué un medio de comunicación en Ucayali, en Loreto, Madre Dios, va a tocar el tema? ¿Cuál es el incentivo? No estoy refiriendo a un incentivo necesariamente monetario. Yo creo que hay otra serie de incentivos que podrían poner. Otro reto, el penúltimo, es que es necesario impulsar espacios de formación de comunicadores en periodismo ambiental, intercultural, recuperando y difundiendo las experiencias que nuestras comunidades hay sobre educación ambiental comunitaria. Y finalmente, lo debo decir un poco con dolor hoy día, porque justamente hoy día, bueno, no cuento con mi celular,
Pero el último reto es trabajar la educación ambiental comunitaria apoyada por las plataformas multimedia. Hace una semana estuve en Madre de Dios y aprendí de un hermano Cocam, Leonardo Tello, cómo ellos han usado el internet, el video, ¿no? Y por lo cual se puede bajar por YouTube, para hablar de la importancia de recuperar el idioma de los Cocam. Entonces, lo que queremos trabajar por los medios, debemos usar ya todas las plataformas. No es solamente el tema de la comunicación radiofónica, son plataformas integradas, multimedia, que pueden ayudar, sobre todo para los jóvenes y para los niños que usan estos medios y difundir realmente lo que queremos hacer. Eso es todo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ernesto Walter. Y ahora tenemos un espacio para el intercambio. Si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta, alguna intervención, a ver, por allá, la primera que levantó la mano. Buenas tardes. Bueno, felicitar a los ponentes, han estado muy buenas las tres ponencias. Principalmente quiero felicitar al señor Rodolfo Aquino. Yo soy de la ciudad de Chiclayo y bueno, me sentí muy identificada con su charla porque yo trabajo con una especie en peligro de extinción en el bosque seco que es la pava liblanca, y he utilizado la radio como medio de difusión para la gente que vive en los alrededores de la distribución de la especie, para ayudar a mitigar la cacería de esta especie. Y en el 2006 hicimos una encuesta donde decía lo que usted dice, ¿no? Que la radio es el principal medio de comunicación, y al final nuestro proyecto duró desde el 2009 hasta el 2011, y finalmente tuvimos mucho éxito en el aumento del conocimiento de la población local sobre esta especie y sobre evitar la cacería, en lo cual ahora que empezamos otra vez el refuerzo del proyecto en el 2014, usted me ha dado varias luces de cómo puedo incrementar algunas cosas en mi proyecto. Y mi pregunta va para el primer panelista, el señor Carlos Rojas. Yo en esta encuesta nueva que voy a hacer ahorita en el 2014, que voy a salir al campo, justamente quiero saber si la variación de la radio ha cambiado o no, porque yo trabajo en caseríos y centros poblados donde casi no hay mucha señal de celular. Entonces, si no hay señal de celular, menos hay señal de internet. Entonces, cuando usted dice que su proyecto de Personas Jóvenes ha tenido encuesta a nivel nacional, mejor dicho, en una encuesta, ¿no?, y que dice que el 48% de los jóvenes estaban en Facebook, yo quería saber si la encuesta había sido a nivel nacional y si había sido en zonas rurales y urbanas, ¿no? Y la segunda pregunta era, los jóvenes que respondían a la encuesta, ¿qué edades tenían? Gracias. Sí, gracias. La encuesta fue hecha el año diciembre de 2010. Fue más o menos 1.200, una muestra estadísticamente representativa del país, y los dominios fueron macro regionales, ¿ya? Costa, Sierra, Selva, más nacional y Lima metropolitana. La población evaluada fue joven, fundamentalmente, ¿no? Entre 13 años y 35 años, ¿no? Fundamentalmente fue urbana, ¿no? Sí, es correcto, ¿no? Ahora, pero sí nosotros hemos explorado por otra vía también cuál es el nexo de la rural, ¿no? Hemos encontrado que efectivamente hay momentos en que están desconectados, pero cuando incursionan en las ciudades sí se conectan, ¿ya? Claro, sí. Y hay gente que incluso participa de programas de redes, o sea, sin tener acceso a internet, ¿ya? A uno que viaja, a uno que va a una ciudad, lleva los datos, la información, coloca y está. El siguiente que bueno hace la retroalimentación. O sea, el mundo rural no está desconectado. Yo sugeriría explorar la evaluación que ha hecho Ipsos Apoyo este año, ¿ya? Donde el 80% está efectivamente ya de los 11 millones que están conectados. Habría que explorar el componente rural, ¿no?
pero sí es definitivamente un espacio de acceso y eficaz además para los jóvenes. Y nuestra hipótesis es que es indistinto que sea urbano y rural, ¿no? Porque creo que la tendencia va en ese sentido. Primero ella, después él, después la del fondo. Gracias, muy buenas tardes con todos. También felicito a los tres ponentes, muy interesante. Yo tengo dos preguntas. La primera es para el señor Carlos Rojas, más o menos también orientada hacia la pregunta anterior. Ok, ya queda claro cómo es que se hizo la encuesta y todo, pero me gustaría saber cuáles son las estrategias del MINAM, considerando que es la autoridad nacional para el tema ambiental, aparte del Facebook, porque si bien es cierto, los de la zona rural se conectan con cierta frecuencia, esto no es permanente, y creo que ha quedado un poco claro de que necesitamos algo más constante. Entonces me gustaría saber qué otras estrategias tienen ellos para llegar a este sector. Y mi segunda pregunta va tanto para Ernesto como Rodolfo. Yo he conocido algunas experiencias muy interesantes, me parece que la radio es excelente para transmitir mensajes, pero siempre nos enfrentamos a un reto que es la sostenibilidad. Entonces me gustaría que cualquiera de los dos, no sé, me dé algunas opciones como para saber cómo puedo hacer que una experiencia de estas sea sostenible en el tiempo. Gracias. Efectivamente, la comunicación vía redes sociales es un canal, porque coincidimos con el colega que la comunicación tiene que ser multiplataforma, tiene que ser integrada, ¿no? Y si prestaron atención a la parte de la encuesta, vimos que había una comunicación dual, ¿no? Mediada a través de estos recursos de tecnología, pero también directa, ¿no? A efecto de lo cual, lo que no solamente se evitó de zonas jóvenes, sino la red de voluntariado ambiental juvenil, que son la articulación de redes de grupos, ¿no? Juveniles existentes. En su momento logramos registrar a más o menos 400 organizaciones. Hay actualmente más de 118 más o menos activas a nivel del país y articulan más o menos varios miles de jóvenes, ¿no? En 18 núcleos regionales que hemos identificado, ¿no? Así que la comunicación, nosotros hemos aplicado la comunicación ambas, la comunicación directa con los jóvenes organizados, como esta comunicación mediada a través de este instrumento de red social, aparte de otros mecanismos, ¿no? Así que nosotros estamos trabajando con el resultado, digamos, del conocimiento que nos dio esa evaluación que hicimos en el año 2010, ¿no? Trabajar dos estrategias, ¿no? La directa y la mediada, ¿no? Y nos ha resultado eficaz para los fines de acción, ¿no? Ahora, eso no es el único instrumento, porque también hay otros mecanismos, ¿no? Trabajar vía con docentes junto con el Ministerio de Educación y las escuelas, particularmente aquellas que implementan los sistemas de educación ambiental. También trabajar con aquellos líderes que promueven experiencias destacadas, vía el Premio Ciudadanía Ambiental entre el año 2009 y 2013 y ahora el Premio Ambiental Nacional, ¿no? Para identificar buenas experiencias, que es otro canal también, ¿no? Básicamente va a los innovadores, a los líderes, a los promotores que marcan el camino de la pauta, ¿no? Entre otros medios que son dentro de la estrategia de comunicación social que tiene el Ministerio. A ver, siempre la sostenibilidad para los medios, sobre todo educativos y comunitarios, es como un tanto difícil por dos razones. La primera, que tiene que ver con el ámbito técnico-político, y la segunda con el ámbito de lo que se denomina la publicidad, ¿no? Como ustedes saben, los medios de comunicación sobre todo viven por los ingresos que generan por publicidad. Lamentablemente en el Perú, cuando se hacen estudios de audiencia o estudios de sintonía, y ese es un gran error del Estado, solo se miden 25 ciudades en el Perú para el caso de radio y 8 ciudades para el caso de televisión. ¿Qué significa esto? Que las 195 capitales de provincia que tiene el país, hay un casi 90% que queda fuera de esos estudios de sintonía. Es decir, ahí donde hay medios educativos, donde hay medios comunitarios que llegan
a tener alta sintonía con sus poblaciones y sus audiencias locales, no hay medición de audiencia. Y no hay ningún esfuerzo por parte del Estado de hacer algo para estudiar las audiencias de estas zonas alejadas, sobre todo en donde no se realizan estudios de sintonía. Una cosa que yo le decía a los amigos del CEPLAN, del Centro Estratégico de Planeamiento Estratégico, es por qué en el censo que va a haber en el 2017 no se incluye alguna pregunta en la población que diga cuál es la radio que más escucha, cuál es el canal de televisión que más ve, cuál es el periódico que más lee, o cuáles son las redes sociales que más utiliza, para que el Estado realmente logre una mejor comunicación con la ciudadanía, y de esa manera también el Estado sepa en dónde colocar de una mejor manera incluso la publicidad estatal, que como ustedes saben es la que ocupa el primer lugar en colocación de publicidad en el país. O sea, el Estado es el primer anunciante en el país. Y lamentablemente la publicidad solo se queda en los grandes medios de comunicación que están en Lima. O sea, los medios educativos, comunitarios que existen, por ejemplo, el caso que nos decía Walter Heredia de Radio Ucamara, en Nauta, Iquitos. Ahí no hay estudios de audiencia. Pero Radio Ucamara es la más escuchada en Nauta. Y si ustedes ven el videoclip, el Cumbariquira que ha producido Radio Ucamara, tiene más de 100.000 visitas, ¿no? O sea, digamos, ¿cómo es que coloca la publicidad el Estado en el país? Esa es la gran pregunta que hay que hacernos. Y es erróneo eso de usar mediciones de audiencia que no son, que no cubren todo el territorio nacional. Entonces, ese es un primer escollo que hay que resolver. Para darle solvencia a propuestas educativas, como las que tienen los medios comunitarios educativos, ¿no? Porque ¿cómo sostienes una propuesta como esta si no hay ingreso de publicidad, por ejemplo? Y en lo que se refiere al aspecto técnico legal, bueno, ahí hay que ver dos cosas. Primero, que es importante tener claro que estamos cada vez más avanzando hacia la convergencia tecnológica. La convergencia tecnológica no significa otra cosa que los medios de comunicación tradicionales que hemos conocido siempre, cómo los incorporamos, cómo los sumamos de una manera integral a todo este esquema de redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube, etc., ¿no? Entonces creo que ahí es importante hacer la sumatoria, la convergencia, o lo que se llama plataformas integrales, ¿no? Para ayudar y contribuir de una manera más eficaz, más eficiente al desarrollo de contenidos propositivos en aras de una educación comunitaria ambiental. Y desde el lado más, digamos, político, yo creo que el Estado debe promover medios educativos y comunitarios en el Perú. O sea, aquí en el país existen más de 4.000 licencias de radio y televisión. Más de 4.000 licencias de radio y televisión. La mayoría son licencias comerciales. Educativas son alrededor de 500. Comunitarias, solo una. Formalmente, según los registros del propio Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces, ¿de qué manera el Estado realmente se está preocupando por promover medios educativos? No estamos diciendo acceder a espacios educativos, que es otra cosa. Estamos diciendo a cómo el espectro radioeléctrico, tanto el analógico como el digital, realmente se distribuye de otra manera. Se distribuye de otra manera para quienes estamos preocupados por hacer educación comunitaria, por hacer educación comunitaria ambiental, tengamos acceso a un bien estatal, a un bien público que nos pertenece a todos. Gracias. Quisiera brevemente completar. Miren, nosotros tenemos 10 años como emisora. Los 4 primeros tuvimos apoyo de la cooperación internacional y en los últimos 6 años hemos logrado autofinanciarnos, pagar nuestro personal, los costos operativos. Mantener una radio no es algo barato, ¿no? Cuesta, pero sin embargo lo hemos logrado. ¿Cómo lo hemos logrado? Primero, convocando la publicidad de los actores locales, los gobiernos locales, las cooperativas, hasta el pequeño comerciante,
Hay instituciones públicas que también han alquilado programas, la Defensoría del Pueblo, la UGEL, ¿no? O sea, y sumando, hemos llenado la alcancía. Tampoco tenemos un pequeño margen, digamos, de ahorro, pero, como se dice, tas, ahí estamos, ¿no?, haciendo la pelea, ¿no? Yo creo que también es importante que todas las radios busquemos una política muy creativa, ¿no? Nosotros, por ejemplo, también hemos generado un producto como producir programas en idiomas. Entonces hay algunos programas, algunas instituciones públicas que les interesa, o algunas instituciones también privadas, sacar programas en idiomas. Entonces vendemos ese programa, ¿no? Y también es otra fuente de ingreso. Lo que yo sí quiero confirmar es lo que acaba de decir Rodolfo, que por ejemplo en nuestra provincia, el Estado, como es una provincia amazónica donde hay mucha cantidad de bosques y culturas, el Estado tiene varios programas aplicándose. Por ejemplo, ya que estamos aquí como auspiciador del Ministerio del Ambiente, tienen el Programa Nacional de Conservación de Bosques. Nunca han puesto un sol en una radio que llega a toda la provincia y mucho más, a pesar que hemos venido a conversar con ellos. Quizás por eso que acaba de decir Rodolfo, ¿no? No estamos pues en los parámetros de, no sé, de medida, no sé, a pesar que está demostrado, cualquiera que va a Satipo, se está demostrado que nuestra cobertura es amplia. Hay programas, el Programa Nacional de Saneamiento Rural, que tienen muchísimo dinero. Yo creo que ahí también falta que el Estado sea más, vea con más claridad las radios que están llegando a la gente. Y si le interesa llegar a la gente, debería pues tener esa claridad, ¿no? Creo que eso es muy importante en ánimos de sumar por lo que queremos, conservar los bosques, conservar la diversidad, conservar nuestras culturas. Bueno, hay un dicho que dice que hay mucha información pero poca comunicación, y también hay poca articulación, ¿no?, de parte de las empresas. Por ejemplo, yo soy de la ciudad de Sullana y, por ejemplo, yo escuché al señor Rodolfo Aquino sobre un concurso que lo hizo en el año 2001, el 99-2001, ya han pasado más de 13 años, pero se diseñó para toda una región, pero la actuación me parece que ha sido local, ¿no? Porque los concursos de repente he visto las tomas que han sido de repente en la ciudad de Piura. Nosotros, como la ciudad de Sullana, pues somos el ícono de la contaminación ambiental, ¿no? Cualquiera que quiera estudiar contaminación ambiental se va a Sullana y hace un posgrado ahí. ¿De qué manera, señor Rodolfo Aquino, usted puede hacer convenio con las radios de Sullana a fin de que realmente se pueda hacer una sinergia allí y se puedan lograr resultados, óptimos? Porque lo que pasa es que en una ciudad donde se acostumbró a vivir de lo informal, es un poco difícil ser formales, porque todo el comercio está orientado todo a un sistema informal. Entonces, quienes auspician los espacios son estos señores, pero estos señores nunca van a ir por un orden. Es un poco que, no sé, es como que el perro quisiera morder en su rabo, ¿no? Y lo vamos haciendo un lazo ahí. ¿Por dónde empezamos? No sé, quisiera que sobre todo que me responda qué posibilidad que haya este convenio, y la otra cosa, cuál sería la estrategia nosotros como ciudadanos sullaneros al ser vulnerables a esta contaminación ambiental. Bueno, la experiencia que he contado, solo para aclarar, es una experiencia efectivamente de hace 16, 13 años atrás. Es una experiencia que le hicimos mientras yo dirigía la radio. Ahora ya no soy el director de la radio, estoy laborando, residiendo acá en Lima. Yo sí creo que en lo que tú dices, ¿no? O sea, yo sí creo que es importante la articulación, ¿no? Y ahí yo creo que hay que manejar como una especie de triángulo, digamos, ¿no? Por un lado están las entidades del Estado, que tienen que desarrollar políticas públicas para resolver problemas. Por otro lado están las empresas porque tienen que ver con el mercado y porque tienen que adecuarse también a las políticas que disponga el Estado. Y por otro lado está también la sociedad civil, ¿no? O sea, esos tres actores, ¿cómo ayudamos desde la comunicación a
que tengan un diálogo, a que se faciliten soluciones, ¿no? Entonces, de la experiencia que yo les he contado, lo que intentábamos era eso, lograr que 3 actores diferentes, tanto de sociedad civil, del Estado como de empresas, lográramos resolver un tema que en ese momento era urgente resolverlo, y es que pasa el niño del 97-98 y comienza pues a haber una gran cantidad de zancudos, y el zancudo es el vector que transmite la malaria, ¿no? Y entonces la malaria comienza a ya consolidarse, convertirse en una epidemia, ¿no? Y teníamos que resolver eso como problema, ¿no? No era en ese momento resolver el fenómeno del niño, sino la malaria. Pero eso nos dio la idea luego de cómo trabajar el tema de prevención frente al tema del fenómeno del niño. Porque claro, el fenómeno del niño, que es, digamos, el fenómeno natural que ocurre todos los años, a veces con lluvia y a veces con ausencia de lluvias, de todas maneras tiene impactos, y los impactos son negativos o positivos. En este caso, lo que se pretendía desde el grupo de gestión de riesgos era de buscar también las oportunidades que presenta el fenómeno del niño, porque como ustedes saben, al presentarse la corriente del fenómeno del niño, por ejemplo, hay mucha posibilidad de tener langostinos, conchas negras, por ejemplo, como producción en el mar, ¿no? Pero al mismo tiempo esa gran cantidad de agua que cae sobre una amplia zona de... Muchísimo, porque esto avanza y esto se puede desbordar. Gracias. Los expositores, por favor. Hay otras preguntas quizás en No, es que ya tenemos que terminar. La respuesta de ustedes que sea corta porque... Ya no voy a responder. Breve. Dos agendas, efectivamente. El Estado no es homogéneo, el Estado es plural. Y que la agenda de la interculturalidad, el Estado, el conjunto del Estado la interiorice y la aplique, es todavía una agenda pendiente, ¿no? Eso significa reformar la tecnoburocracia para que pueda entender no solo el idioma, sino la sensibilidad de los contenidos del otro paisano, que a nivel rural o descentralizado tiene también necesidades u otro enfoque. Es todo un reto. Segundo, definir políticas, ¿no? de inclusión social en ese sentido también, ¿no? Creo que se está avanzando, pero aún hay toda una agenda pendiente. Segundo, la agenda de la banalización de los contenidos simbólicos, ¿no? del comercio simbólico. Es cierto, durante toda una década se cultivó y se incentivó como política de Estado en nuestro país, política de gobierno, eso, ¿no? La distracción, el show, el espectáculo, para distraer de la atención a los temas de contenido más relevantes, ¿no? La década de los 90 fue francamente una apuesta pública por eso. Todavía no lo hemos revertido y creo que necesitamos hacer un esfuerzo ciudadano para poder revertir eso, ir hacia los temas más sustantivos. Pero también, ojo, hay niveles de racionalidad. Hay que buscar entender también las sensibilidades, las racionales que están tras eso lo banal, ¿no? Para poder ver qué son realmente funciones, necesidades, sentimientos humanos que debiéramos aprovechar o incorporarlo también nosotros, ¿no? Para poderlo revertir y poderlo trabajar en sentido diferente, ¿no? Porque si no nos atrincheramos en la racionalidad de los valores, seguro más positivo, y no estamos considerando la emocionalidad también que discurre en otro canal, ¿no? Así que es un aprendizaje en mutuo sentido. Yo creo que hoy en día el tema de las redes sociales es todo un desafío, o sea, incluso para los mismos comunicadores. Hay cosas que están surgiendo y que realmente requieren como de un análisis más profundo, ¿no? Es verdad, en las redes ocurre de todo, y en ese ocurre de todo lo que hay que ser conscientes es de que se les usa más para el entretenimiento que para la información y el análisis, ¿no? Entonces yo no sé hasta qué punto el paso que hay que ayudar es a que desde el entretenimiento se genere
interpretación y análisis de los contenidos que ayuden a entender, digamos, problemas, conflictos, etc. Creo que ahí hay un desafío para los comunicadores. Y por otro lado, en relación al tema de cómo se generan los estigmas sobre las poblaciones indígenas, ese es un asunto que pasa por la forma como muchos comunicadores y comunicadoras visibilizan a esas poblaciones, ¿no? Por un lado, no están en agenda de ningún medio de comunicación, y no están en agenda de ningún medio de comunicación porque siempre, supuestamente, están muy alejados y como que si no existieran. Había un comunicador, un radialista, José Ignacio López Vigil, decía: todo lo que no pasa por los medios no existe. Entonces, ese es el tema, o sea, cómo logramos que muchas de las preocupaciones de estas personas, de estas poblaciones, se exprese en los medios. Yo digo, no solo debe ser expresado en los medios, estas poblaciones necesitan tener sus propios medios de comunicación para poder expresarse, porque así también lo establece la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Entonces, pero aun cuando el Estado peruano ha firmado esa declaración, eso en la práctica no, primero, no se exige ni tampoco se promueve. Es cierto, de Sechura, ¿no? Decíamos, oye, ¿cómo se puede aprovechar esa agua que cae de manera permanente para que el desierto ya no sea tan desierto y hayan por lo menos algarrobos, ¿no? O sea, es también cómo aprovechar la oportunidad para mejorar las posibilidades que nos ofrece la naturaleza para convertirla en oportunidad, ¿no? Esa amenaza, ¿cómo la convertimos en oportunidad? Entonces yo creo que se trata aquí, y en eso creo que coincidimos, es que la articulación ayuda a construir cosas más, ¿cómo se dice?, impactantes, ¿no? Y no hay que dar lugar a que uno quiera resolver el problema de muchos, ¿no? Como ustedes habrán visto ahí, éramos 14 organizaciones, 14 instituciones, y todos los que se integraban, o sea, yo recuerdo que ahí, por ejemplo, había una funcionaria muy activa de la Dirección Regional de Educación, que venía de la subregión, Luciano Castillo, a participar y fue una de las que más propició también en la zona, sobre todo de Sullana, la participación de la población de Sullana en ese concurso, ¿no? Entonces yo creo que ahí, como siempre estamos diciendo, lo importante es cómo sumamos para ayudar a resolver los problemas, y ahí creo que el Estado tiene un protagonismo muy fuerte, y que a veces el Estado no ve las fortalezas que tienen muchas instituciones que están fuera del Estado, que están fuera incluso de los sectores públicos, para ayudar a que estas instituciones logren resolver esos problemas que ya los han visto con mucha antelación. Ya al final, después bueno, que de acuerdo al horario que tenemos, una cuestión de orden. Sí, una cuestión de orden solamente. De ella y... Sí, los buses de Huampaní están saliendo a las 6:30 de acuerdo a los organizadores. Y hay gente que acá que tiene que completar algún bus y no puede salir si no llegan, y van a haber dificultades para el traslado. Por eso es que estoy diciendo que ya no Bien, tenemos buenas tardes. Yo también levanté la mano primera, pero he sido perseverante y he esperado el turno, y también estoy en el bus, yo creo que van a esperar, ¿no? De eso se trata. Felicitarle a los ponentes. Se conocen muchas experiencias de radio, ¿no? Quizás no a nivel nacional, pero sí en las regiones, y se felicitan desde aquí, pero yo sigo con dos inquietudes y dos dudas que me preocupan muchísimo. Uno, que tiene que ver cómo es que el gobierno logra conciliar ese sentimiento de expresión de las comunidades, de lo ancestral, de las tradiciones, de la oralidad ahuajún, huampí, sayaninca, que se imparte a través de algunos medios y se da a conocer, pero muchas veces es malinterpretado y aterriza en problemas y conflictos
¿no? Y no se entiende. No sé por qué es que hasta ahora, no todo el gobierno, pero sí un sector no entiende y no respeta ese sentimiento que se expresa a través de los medios y se malinterpreta y se juzga injustamente, como es lo que está pasando en Bagua con 52 indígenas y mestizos, ¿no? Ellos no salieron porque estaban locos, ellos salieron a decir que somos nosotros y medio ambiente, somos nosotros y naturaleza, y eso es parte de la educación comunitaria ambiental. Entonces, ¿cómo conciliar ese tema? Porque así como aquellos que viven en las grandes capitales de las ciudades, yo creo que también se molestarían si es que de repente dicen se prohíbe la instalación de centros comerciales, de tiendas de ropas, de zapatos, de cines, etcétera, etcétera. Yo creo que también les dolería mucho. Ese es el sentimiento que expresan las comunidades, y cuando salen a los medios se les juzga y se les procesa como ahora. Ese es un tema. Y el otro es cómo humanizar desde las redes sociales la información, porque he trabajado con jóvenes, una radio juvenil, sigo trabajando con jóvenes, con asociaciones, y es verdad, hasta en la zona rural todos tienen Facebook, pero es que nosotros los hemos puesto a prueba, y la verdad es que da mucha pena, porque publicas un tema humano, social, que tiene que ver mucho con la educación comunitaria, son de 100, responden 10. Pero cuando tú publicas un tema de espectáculo, un tema de fotografía de alguna jovencita, algún jovencito, o cualquier otra tontería, porque son tonterías también las que se ven, o mayoría de tonterías que se ven en redes sociales, responden 90. Claro, los otros 10 están que lo piensan. Y eso porque lo hemos puesto a prueba, o sea, quizás no tiene el carácter científico, pero creo que es un rango, o sea, cómo poder humanizar la información de las redes sociales. A mí me preocupa. Entonces creo que ahí hay otro tema sobre el cual uno puede pasarse horas hablando. Gracias. Pues no nos queda tiempo para más, solo concluir que, bueno, en esta sesión el eje fundamental de toda la discusión que hemos tenido aquí ha sido cómo utilizar los medios de comunicación, tanto los tradicionales como las tecnologías, las nuevas tecnologías, para la educación ambiental comunitaria. Un elemento esencial es cómo llegar precisamente a las jóvenes, a esa juventud que necesita de información, de orientación, de educación, y que deben ser partícipes, protagonistas, ¿no?, de la educación ambiental también en cada uno de nuestros países. Por otra parte, como otro elemento esencial que se ha analizado aquí, es precisamente la utilización de los medios de comunicación como la radio para el trabajo comunitario, para la educación comunitaria, para la gestión de riesgos, la educación en la gestión de riesgos, y por supuesto para la educación en la interculturalidad y dar a conocer todas las potencialidades, todo el conocimiento que nos pueden aportar las poblaciones indígenas de nuestros países. Entonces, bueno, le doy las gracias a los expositores y a ustedes. Bien, mañana nos vemos antes de las 9 de la mañana en la Sala Cóndor, donde fue la ceremonia de inauguración el día de hoy, porque tenemos el panel número 3, Educación Ambiental Formal en Iberoamérica. Antes de las 9, por favor, nos esperamos el día de mañana.